Bendiciones a todos, es Jairo Rach de la Iglesia Vida Nueva Internacional aquí en Lakeland, Florida, Estados Unidos. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder compartir con ustedes un pensamiento que, como siempre clarifico, viene directamente del cielo. Y para la persona que no conocen qué son pensamientos son como si fueran mini prédicas o prédicas pequeñas, y Dios me dio ese nombre original, pensamientos, para mis prédicas. Entonces, bueno que tú sepas que el Señor piensa en ti. Amén. Entonces, el pensamiento de hoy se titula La tierra responde a la palabra. ¿Cuánto pueden decir conmigo desde su casa? La tierra responde a la palabra. Aleluya. Y bendiciones a Lester, mi hermano Lester, que está desde Nicaragua escuchándonos. Muchas bendiciones, y todas las personas que van a estar en sintonía, muchos saludos. Entonces, la tierra responde a la palabra. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 26. Versículos 1 al 4, y les recomiendo que tengan sus Biblias abiertas o su teléfono, porque vamos a estar leyendo diferentes versos. Y vamos a estar leyendo Génesis capítulo 26, versículos 1 al 4 y versículos 18, 27 al 28. Amén. Entonces, Génesis 26, capítulo 26, versículos 1 al 4. Voy a estar leyéndola en la Nueva Versión Internacional. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Ahora versículos 18 y versículos 27 al 28 del mismo capítulo. Amén. Entonces, versículo 18 dice: abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Ahora versículos 27 al 28 del mismo capítulo dice: Isaac les preguntó: si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Amén, aleluya, y bendiciones a mi tío Macín, que me está viendo desde Puerto Rico. Muchas bendiciones. Entonces, y Ciudad de Vida, que también nos está viendo. Amén. Entonces, gloria a Dios, que la palabra de Dios sea bendecida. Amén. Entonces, hemos estado hablando de cambio de cartas. No contamines el tabernáculo, pan del cielo o pan de la tierra. Y si no han visto esos pensamientos, lo pueden ver en Facebook Live. Y también se pueden suscribir a la nueva página de YouTube que se llama Jairo Rach Pensamientos, que también pueden verlo. Y hoy vamos a estar hablando sobre la tierra responde a la palabra. ¿Cuánto pueden decir conmigo desde su casa? La tierra responde a la palabra. Amén. Estábamos leyendo sobre Isaac, el hijo de Abraham, y estamos viendo que estaba ocurriendo una época de hambre. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Época de hambre. Y Isaac está a punto de ir a la tierra de los filisteos. Y Dios le habla. Y le dice: Isaac, no vayas para Egipto. Y lo manda a quedarse en otra tierra. Y le dijo que lo iba a prosperar, tal como se lo había prometido a su padre Abraham. Y que su descendencia iba a ser tan numeroso como las estrellas.
Y después de eso, él encontró unos pozos que habían sido cerrados por los filisteos, porque ellos le habían echado tierra a los pozos. Pero él los abrió y los filisteos tuvieron que reconocer que Dios estaba con Isaac. Primer punto que quiero explicar. En mi pensamiento de No te vayas de Belén, hablábamos sobre Ruth y Noemí. Y que Noemí y su esposo decidieron irse de Belén, que significa casa de pan, para irse para Moab. Y el esposo de Noemí murió y sus hijos murieron en Moab, por irse de Belén en otra época de hambre. Significando que acabamos de leer que Isaac, por causa de una época de hambre, él iba para conversar con los filisteos y Dios le dijo, no vayas para Egipto. En otras palabras, por causa de una época de hambre, Isaac iba a preferir el pan de Egipto en vez del pan del cielo, como hablábamos el viernes. Él iba a preferir el pan de la tierra en vez del maná de Dios. Igual que Noemí y su esposo. Tremendo, ¿verdad? Significando que hay que tener cuidado que por causa de un problema, una época de hambre, una situación momentánea, que nos perdamos la bendición por causa de irnos de nuestra casa de pan, por causa de irnos de la iglesia, por causa de preferir el pan de Egipto. Segundo punto es que Dios le dijo que lo iba a prosperar en la tierra que Él lo mandara. No era en Egipto. Significando que Dios te va a prosperar en la iglesia que Él te puso, en la tierra que Él te puso, pero a sus términos, no a los términos tuyos, sino los de Dios. Tercer punto. Isaac encontró los pozos cerrados, pero él no los dejó cerrados. Él los reabrió, le puso sus nombres y recibió agua viva de esos pozos, significando que tú tienes que empezar a abrir los pozos que están cerrados. Tienes que empezar a alcanzar lo que Dios dijo sobre tu vida. Por encima del enemigo, tratar de cerrar tu pozo. El enemigo siempre va a tratar de cerrar tu pozo, pero es tiempo que tú abras los pozos. Aleluya. Tienes que empezar a abrir nuevas puertas de bendición, abrir los pozos cerrados, ministerios dormidos que han estado dormidos por mucho tiempo. Sácale la tierra y abre los pozos. Amén. Entonces, cuarto punto. Tú tienes que hacer que el enemigo reconozca que Dios está contigo. Porque el diablo sabe si tú estás frío espiritualmente o si estás en fuego, si tienes fuego. Dice la palabra en Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esqueva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. En otras palabras, Dios sabe quién es quién y los demonios también. Haz que el enemigo reconozca que tú eres un ungido de Dios. Y me vas a decir, ¿pero qué significa que la tierra responda a la palabra? Les voy a explicar. Dice en Génesis 26:12 que Isaac sembró en la tierra y hubo fruto. Y Isaac abrió los pozos y recibió agua viva.
significando que la tierra respondió a la palabra, porque si los filisteos hubieran tratado de sembrar en esa tierra, no iba a funcionar, porque ellos no cargaban con la palabra de Dios, ellos no eran ungidos, ellos no tenían el poder y la autoridad. Por eso la tierra respondió a la palabra. Por Isaac declarar que iba a dar fruto, la semilla dio fruto. En otras palabras, cuando tú profetizas y se cumple lo que tanto has orado y clamado a Dios, la tierra respondió a la palabra. Cuando tú empiezas a declarar sobre tu tierra, cuando tú empiezas a declarar sobre tu bendición, la tierra tiene que responder a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, abrió los pozos y salió agua viva de unos pozos que habían sido cerrados por mucho tiempo, significando que esos pozos estaban cerrados por mucho tiempo. No estaba supuesto a salir agua fresca, no estaba supuesto a salir agua viva, pero dice que él abrió los pozos y salió agua viva de unos pozos que habían sido cerrados por mucho tiempo, significando que la tierra respondió a la palabra de Dios. Aleluya. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y predica mi palabra. Y como dije en uno de mis pensamientos, ¿se acuerdan? Como decíamos la semana pasada, para cada Jonás hay un pez, ¿verdad que sí? Dice que Jonás, Dios le dijo a Jonás que ve a Nínive y predica mi palabra. Jonás fue un desobediente. ¿Cuánta gente son como Jonás? Son unos desobedientes, pero no se preocupen, no vamos a decir nombre, ¿verdad que no? Entonces él huyó en un barco. Hubo una tormenta y los que estaban en el barco con él trataron de sacar todo del barco y echarlo al mar para que se calmara la tormenta. Pero hasta que ellos no tiraron a Jonás al mar, no se calmó la tormenta. Después que echaron a Jonás en el mar, se calmó la tormenta. Aleluya. Entonces, como dijimos la semana pasada, como dije ahora, para cada Jonás hay un pez. Entonces la tierra respondió a la palabra de Dios, porque Dios le dijo a Jonás, vas para Nínive, y al final de cuentas, al final fue para Nínive. En otras palabras, la palabra se cumplió. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, y al final fue a Nínive, significando que la tierra respondió a la palabra. Rápidamente dice en la palabra que Abraham saludó a los montes. Y tú me vas a decir, ¿pero qué significa eso? Que es tiempo que empieces a saludar a la tierra nueva que viene. Que empieces a declarar que ese monte es tuyo y que todo monte contrario se tiene que mover. Aleluya. Es como yo le dije a la iglesia local hoy. A las personas que no te caigan bien, tú tienes que saludarlo y decirle hola. A tu bendición que viene en camino, tú tienes que decirle hola. A la tierra nueva que tú estás proclamando que es tuya, tú tienes que decirle hola. Tú tienes que empezar a saludar tu bendición que viene en camino. Aleluya, porque ese monte es tuyo. Tú tienes que decir, ese monte es mío, por encima de los montes contrarios. Esos montes contrarios se tienen que mover porque la tierra responde a la palabra de Dios. Es como yo le dije a la iglesia local, a la gente que a lo mejor no ven los pensamientos por Facebook Live y tanto saben depresión porque tienen que decirle hola porque tú cargas con una palabra. Amén. Y declaramos liberación para cualquier persona que esté por depresión, que necesita un encuentro con el Espíritu Santo, que esa persona lo reciba. Pero hay personas que algunas veces se conforman y les gusta vivir así. En otras palabras, para esa persona que no le gusta apoyar las cosas de Dios, tú tienes que decirle hola, saludarlo, nada más. Amén. Y es como yo le dije a la iglesia local, tú tienes que hacer que cuando tú entres a un lugar, la atmósfera cambie, que cuando tú estés declarando, profetizando, eso se tenga que cumplir. Aleluya. Tú tienes que cuando tú pises un lugar, los demonios salgan y se derriben los gigantes, porque la tierra responde a la palabra de Dios. Amén.
Entonces hoy Dios te está diciendo, no te afanes ni te afectes por las cosas temporales y no pierdas tu pan del cielo por el pan de Egipto. Siembra para cosechar. Abre los pozos que están cerrados y haz que el enemigo reconozca que Dios está contigo. La tierra responde a la palabra. Haz que la tierra responda a la palabra de Dios. Aleluya. En otras palabras, tú tienes que hacer que algo suceda. Tú tienes que hacer que las cosas cambien. Tú tienes que hacer que la tierra responda a la palabra de Dios. Pero todo esto es una decisión. Tú tienes que decidir. Si tú quieres hacer un agente de cambio como predicaba la apóstol Sonia, mi mamá, la pastora, o si tú quieres estar en lo mismo. Tú tienes que decidir si tú vas a decir ese monte es mío o si vas a estar en lo mismo. Entonces hoy Dios te está diciendo la tierra responde a la palabra de Dios. Tienes que hacer que la tierra responda. Quítale la tierra sobre los pozos que están cerrados y empieza a abrir la puerta que estaban cerrados. Empieza a abrir los pozos que estaban cerrados. Empieza a activar los ministerios que estaban dormidos para que pueda salir ese agua viva. Amén. Entonces, voy a orar por ustedes. Si hay alguna persona que tiene alguna petición, estoy aquí para orar por ti. Voy a poner una alabanza como siempre porque a mí me encanta la adoración. Y si hay alguna petición, pueden escribirlo en los comentarios y vamos a orar por ti. Aunque si no estás viendo en vivo o en la retransmisión o por YouTube o lo que sea, escriban sus comentarios, no tengan miedo. Estamos aquí para orar por ti. Y acuérdate que la tierra responde a la palabra. Amén. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Puedo sentir tu olor a majestad, gloria y autoridad. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Aleluya. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por todas las personas que han estado en la transmisión y que van a estar en la transmisión recibiendo esta palabra, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque la tierra tiene que responder a la palabra de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por las bendiciones que vienen en camino, Señor, por los nuevos comienzos que vienen en camino, Señor, por la tierra que viene en camino, Señor, esa tierra nueva, fértil, Señor, que viene en camino, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque la tierra tiene que responder a tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por la gente que van a decir, ese monte es mío, y ningún monte contrario va a poder en contra de mi ministerio, en contra de mi casa. Te pido oración por Osvaldo, Señor, que está pidiendo oración por su ministerio, Señor. Te pido, Señor, que traigas una palabra de avivamiento sobre su ministerio, sea personal o sea ministerialmente en una congregación, Señor. Te doy gracias por Osvaldo, Señor, porque él va a empezar a abrir pozos. Él va a sacar la tierra sobre los pozos que han estado cerrados. Él va a abrir puertas nuevas y toda mi gente, mi familia de la fe va a hacerlo también, Señor, y va a fluir agua viva, Señor, y si nosotros sembramos, Señor, vamos a cosechar, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque nosotros preferimos tu maná, nosotros preferimos
recibimos tu pan, Señor, y declaramos que la tierra tiene que responder a tu palabra, Señor. Y toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, y te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido una palabra sobre Puerto Rico, sobre México, sobre Estados Unidos, sobre Nicaragua, sobre El Salvador, Señor, sobre Latinoamérica, sobre los Estados Unidos, Señor. Que haya un avivamiento que esté ocurriendo, Señor. Y en el nombre de Jesús, esa tierra tiene que responder. Amén, Lester. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los amo, gracias por siempre apoyarme. Sigan conectados los pensamientos. El sábado que viene, en esta semana que viene, voy a estar ministrando en una vigilia por Facebook Live. Entonces no se lo pierdan, pero tampoco se pierdan los pensamientos del viernes y del domingo. Amén. So, sigan ahí conectados, compartan este video, no para mi fama, pero para la gloria de Dios. Y acuérdense que la tierra responde a la palabra. Los amo. Bye.